7 de la mañana, 33 minutos. La preocupación en gran parte del país, el sector comercial, lo que se viene en esta nueva fase, la reapertura, todas las dudas y además la radiografía de lo que está pasando con el comercio en el país, con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, a quien invitamos esta mañana a echar lápiz en el tablero Caracol. Presidente, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos ustedes y a todos los televidentes de Caracol. Señor Cabal, ¿cuál es el diagnóstico que hay hoy de la economía colombiana, de esa Federación Nacional de Comerciantes? Bueno, la verdad que nuestras últimas encuestas que hemos realizado en el mes de mayo y nos arrojan unos resultados bastante complicados y más preocupantes que los que traíamos anteriormente. Para el 80% de los comerciantes, las ventas en abril bajaron considerablemente respecto al año anterior. Igualmente, la caída de ventas de sectores tan sensibles como el de prendas de vestir y calzado fue superior al 80%, el de vehículos fue superior al 98% la caída. Y así podríamos señalar casi todos los sectores, con excepción de alimentos, medicamentos y obviamente bienes de primera necesidad. De resto, todo el comercio sigue sufriendo. Sigue sufriendo y mucho. Ustedes hacen Sí, señor Cabal, ustedes hacen esta radiografía, esta lectura mes tras mes y por supuesto en este escenario de lo que está pasando con el COVID-19 es alarmante. ¿Mayo está peor que el mes anterior, que abril? Entre más se prolonga el confinamiento, más complicado se vuelve la situación de las empresas y del empleo, no solamente la caída de las ventas. Por supuesto, en mayo se reabrieron algunos sectores, pero sí preocupa mucho que en muchas ciudades del país continúe prolongado este confinamiento, como el caso de Bogotá, donde las consecuencias sociales y económicas y de otras ciudades como Barranquilla, que también prolongó, van a ser muy complejas. O sea, entre más se demore en reabrir el comercio al detal, los centros comerciales, el comercio en la calle, va a ser muy difícil la situación. Y lo que no entendemos desde FENALCO es por qué si la actividad informal en las calles no se controla, y ahí es donde está la propagación del virus, y en los centros comerciales, en los establecimientos de comercio formal, no hay ningún riesgo porque los protocolos de bioseguridad son muy exigentes. ¿Están tranquilos ustedes en la Federación Nacional de Comerciantes con esta reapertura que propone el gobierno nacional, pero entonces les preocupa que la responsabilidad caiga en las administraciones locales? La verdad que sí, hay mucha preocupación en las distintas regiones del país porque entre el anuncio del primero y la puesta en marcha, mientras se pueden, digamos, verificar los protocolos, pasan varios días. Por eso le hacemos un llamado al alcalde de la ciudad para agilizar este proceso. Tenemos el 19 de junio un día sin IVA, que es una oportunidad de reactivar el consumo y también un alivio para los colombianos, pero nos preocupa mucho que lleguemos todavía con gran parte del comercio cerrado, como es el caso de Bogotá, por ejemplo, que se está ampliando hasta el 15 de junio la provisión de apertura de nuevos sectores, o el caso de Barranquilla hasta el 7. Creemos que los alcaldes deben tener más conciencia en el sentido de ese equilibrio entre cuidar la salud, que es muy importante, pero también cuidar la salud del empleo de los colombianos, la salud social de las ciudades, que está en franco deterioro con esta dramática situación. Hablemos, señor Cabal, de entonces esa radiografía que ustedes hacen del mes de mayo. 80% de los empresarios reporta un descenso de sus ventas versus el año anterior. Los sectores más afectados, confecciones y calzado, facturación de electrónica de centros comerciales que también cae en un 80%, pero también hay unos sectores beneficiados, el sector de alimentos y bienes de consumo ordinarios. Eso han tenido un mejor desempeño, pero también es preocupante la situación de este sector. Claro, es decir, el sector de alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad no ha cerrado desde el día 1 para garantizar esta cadena de abastecimiento. Y también otro comportamiento aceptable es el de los bienes, digamos, electrónicos, pequeños electrodomésticos de cocina, igualmente tabletas, computadores, porque obviamente el confinamiento requiere de esos productos y esos servicios. Pero hay otros sectores también muy afectados. El de restaurantes continúa siendo muy complicado. Las ventas por canal electrónico no superan el 20% de lo que vendían anteriormente. Igualmente, pues ya sabemos la situación de los bares, de los establecimientos de entretenimiento. Las salas de cine han caído en un 80% sus ventas. Es decir que son muy poquitos los que han salido favorecidos y muchísimos los que están saliendo.
perdedor en este confinamiento. En esta radiografía me llama mucho la atención los cambios en los hábitos del consumidor. Estamos hablando del 76% de los consumidores colombianos que cree que acudirán a menos sitios concurridos, el 36% que permanecen más tiempo en casa, solamente el 4% de los colombianos, de los consumidores, comprará como antes. Esto genera pues finalmente un camino muy difícil para lo que se viene hacia haya reapertura económica. Sí, la percepción, muy bien dices, de la encuesta está señalando que claramente que esta reactivación, esta reapertura gradual va a ser muy sufrida, muy difícil, porque obviamente no se va a generar la confianza inmediata para que los colombianos vuelvan a los establecimientos comerciales. Esto es lo que arroja la encuesta, o sea que la reactivación que tanto se ve en el camino va a ser mucho más lenta, muy demorada. Yo creo que tardará mucho tiempo en que los colombianos reasuman un poco sus hábitos normales de consumo y vuelvan a los centros comerciales, a las aglomeraciones, pero por eso hay que empezarlos a abrir. Hay que empezar a abrir para que se vaya generando esa confianza, para que la gente perciba las inmensas que se han hecho en tecnología y en la preparación de los protocolos de bioseguridad. Sí. Hemos dicho que no es en los centros comerciales ni en los establecimientos de comercio donde está el riesgo del coronavirus, es en la calle donde no se está controlando esta grave situación por parte de muchos gobiernos locales. Hablamos de un escenario de incertidumbre muy alto, pero también hablamos de planes de innovación y de teletrabajo. ¿Podemos tener ganadores y perdedores en esta radiografía? Bueno, la verdad es que hay un índice muy grande de empresas que esta situación los tomó sin haberse preparado, por ejemplo, en materia de comercio electrónico. Yo creo que los grandes ganadores de esto son las plataformas de domicilios, de entregas urbanas, igualmente las de comercio electrónico que pudieron establecer algún canal de ventas más o menos importante, pero según el DANE, por ejemplo, revela que el 76% de los pequeños negocios no se prepararon y no están usando las herramientas de tecnología y comunicación. O sea, estos son también los grandes perdedores. Y los grandes perdedores van a seguir siendo aquellos que continúen cerrados indefinidamente, las aerolíneas, los restaurantes, los bares, esos son grandes perdedores. El sector turístico en general está pasando por una situación complicada y va a ser un gran perdedor porque entró muy tempranamente a esta crisis y va a salir muy tardíamente de ella. Hemos recibido nosotros a través de Noticias Caracol algunas inquietudes de comerciantes medianos y pequeños y se plantean por qué los almacenes de grandes superficies sí pueden vender todo tipo de productos y los pequeños y medianos vendedores no. Sé que es una inquietud que también tienen en FENALCO. Esa inquietud se ha trasladado al gobierno nacional. ¿Qué respuesta les entregan? Pues la respuesta básica fue esa decisión de reapertura a partir del 1 de junio. Es decir, yo creo que a partir del lunes ya muchos sectores de este tipo de comercios pequeños, medianos, van a poder abrir sus puertas, pero van a depender de la voluntad y la decisión de los alcaldes. Por eso es que hacemos ese llamado a los alcaldes en el sentido de no demorar esa apertura, porque ya la situación viene siendo muy complicada de empleos. Hoy se revelan las cifras de empleo y se prevé que estas van a superar quizás el 18%, casi 4 millones de colombianos sin empleo. Es decir, si no aceleramos estos procesos graduales con todos los protocolos de bioseguridad en la reapertura, las consecuencias económicas y sociales, vuelvo y digo, van a ser dramáticas. El dramático también este escenario, ¿no? El del turismo, este sector del turismo que está gravemente afectado. Ustedes hablan casi de una reanimación que habría que hacer al sector del turismo, precisamente por ese escenario que estamos planteando. Hoy la situación es bien difícil, es uno de los últimos sectores que posiblemente entre a operar, pero además con esos cambios de consumo, con la preocupación que hay entre los colombianos, la gente no va a querer viajar. La radiografía de este sector. Sí, como decía anteriormente, la radiografía muy complicada por el número de meses que están cerrados y van a permanecer cerrados. Obviamente, temor también del consumidor, en este caso de quienes viajan, de realizar los viajes. Los viajes de negocios se van a pensar mucho más. Igualmente, los viajes de congresos, convenciones, ferias están todavía cerrados en el mundo y cerrados en Colombia. Esto también va a afectar la industria de viajes y de turismo. Y por supuesto que esta reanimación implica
que haya unas medidas de alivio sectoriales al sector del turismo que hoy no están, digamos, vigentes. Entre más se prolongue la crisis del sector, más se va a necesitar del apoyo del gobierno nacional para que salga adelante y volver a empezar desde el punto de vista de reanimar el consumo o la industria de turismo doméstica, que los colombianos viajen en Colombia y posteriormente sí pensar en viajes al exterior. Sí, y en este orden de ideas, las aerolíneas, los viajes locales y domésticos, ¿cómo leen ustedes que se haga el anuncio de la reapertura de venta de tiquetes internacionales y no los locales? Bueno, lo que pasa es que los tiquetes internacionales se tienen que ver, normalmente en el mercado se venden con mucho más tiempo de anticipación porque un viaje al exterior se planifica con más tiempo. Entonces, es una buena señal que se abran los viajes internacionales en septiembre e implícitamente uno entendería que el gobierno está pensando en abrir los viajes nacionales o los aeropuertos Colombia con un tiempo anterior. Es decir, esa es la gran esperanza. Nosotros creemos que más allá de principios de julio, esta decisión el gobierno no se debe demorar en tomarla porque no solamente se está afectando el de turismo, se está afectando la movilización de la carga de mercancías, se está afectando la industria de los negocios, o sea que esperamos y también hacemos un llamado al gobierno nacional para que esta decisión ojalá no sea más tarde que comienzos de julio. En ese mismo orden de ideas y en ese llamado que ustedes hacen específicamente a la alcaldía de Bogotá de no nos corramos otros 15 días, ¿cuál es el escenario para el día sin IVA? Si Bogotá permanece cerrado 15 días más, ¿les dan las cuentas? ¿Cuál es la proyección de pérdidas si no se logran abrir establecimientos comerciales para ese día sin IVA? Pues lo ha dicho muy claramente, esa es la gran preocupación y por eso el llamado a la alcaldesa Claudia López a reconsiderar la posibilidad de no extender hasta el 15 de junio esta medida. Si la extiende hasta el 15 de junio, pues prácticamente el día sin IVA es un día perdido. Es importante anticipar esa decisión, vuelvo y digo, cuidar el empleo, la salud y hagamos una cuenta muy clara. Según Fedesarrollo, de acuerdo con la contribución del comercio al Producto Interno Bruto, cada día que no se abra el comercio son 278.000 millones de pesos de pérdida en todo el país. Y si Colombia tiene aproximadamente el 48-50% del mercado en Bogotá, pues estamos hablando de una pérdida cuantiosa por el hecho de no aprovechar este día sin IVA. O sea que no es solamente la pérdida económica, es que es una forma de reanimar también el empleo y que no haya más despidos en las empresas. Ya el DANE arroja que el 33% de las pequeñas empresas de comercio han despedido trabajadores y es natural, no tienen flujo de caja, no tienen liquidez, no tienen ventas, no tienen absolutamente ningún ingreso y eso hace que la situación se torne más complicada. Todas estas medidas, señor Cabal, se vienen tomando para evitar ese pico, para evitar el desborde del sistema de salud, para evitar la propagación del COVID-19, para llevarlos en los mismos términos. El pico, pero de caída de los negocios, del sector comercial en Colombia, ¿tocó fondo? Pues prácticamente cada día toca más fondo, es que eso es lo preocupante. Ya han cerrado en nuestras encuestas el 38% de los comerciantes están en proceso de cierre definitivo o entrar a la ley de insolvencia. O sea que cada día que se demore más esta reapertura va a haber más muertes de empresas y más muertes de empleos. Por eso es muy importante ese sano equilibrio entre una reapertura con todos los cuidados y por supuesto el cuidado de la salud que para nosotros también es fundamental. Ese sano equilibrio que todos esperamos, por supuesto, por el bien del país. Señor Jaime Alberto Cabal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día.